Bueno, muy bien. El día de hoy es una enseñanza de transición. Solo estoy amarrando enseñanza que hemos visto anteriormente con lo que yo voy a introducir hoy. No pretendo profundizar en el texto, sino que solo hacer una relación de lo que ya estudiamos, porque acabamos de terminar el capítulo 5 y es necesario clarificar algunas ideas, ¿verdad? Entonces, vamos a ir a Romanos 6, versículo 1. Y vamos a hablar de nuestra identificación con Cristo. Identificación con Cristo. Ese es el título del mensaje del día de hoy, 6.1. Y cuando lo tengan, el favor de ponerse en pie para tener reverencia en la lectura de la palabra del Señor. ¿Lo tenemos? Muy bien, la palabra del Señor dice así: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gracia del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Hasta ahí vamos a leer. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos que el día de hoy puedas hablar a nuestros corazones, ministrar nuestras vidas, enseñarnos estos textos bíblicos maravillosos, pero sobre todas las cosas darnos, Señor, en nuestros corazones el entendimiento que necesitamos para comprender estas verdades eternas. Te pedimos tu bendición para todo lo que vamos a hablar el día de hoy, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento. Muy bien. Vamos a hacer una pequeña, digamos, relación de lo que hemos estudiado hasta el día de hoy. Si usted puede hacer este esfuerzo, acompañarme ahorita al capítulo 1, para que podamos recordar, solo refrescar pensamiento. Cuando yo introduje la enseñanza de esta epístola, lo hice en el primer sermón, enseñé la estructura principal de la epístola. Y fuimos claros en decir que cuando Pablo está escribiendo esta carta, él ya tiene un pensamiento maduro de la fe. Por lo tanto, no estamos hablando de un Pablo que está comenzando a levantar obras, ministerio, sino que el pensamiento que él tiene para esta época de su ministerio ya es maduro. Romanos resume toda, digamos, la teología, toda el fundamento que él tiene con respecto a la salvación de Cristo. Por lo tanto, la epístola lleva ese mismo orden, y eso quiero dejarlo claro. ¿Por qué razón? Porque quiero que usted note lo siguiente. Cuando yo comencé a enseñarla, yo les hice la división natural de la carta. Entonces, en los primeros capítulos, estoy hablando desde el capítulo 1 hasta el capítulo número 3, por lo menos, nosotros notamos ahí una condenación, una culpabilidad. O sea, podemos decir que esa estructura comienza desde el capítulo 1 hasta el 3:20, hasta el 3, capítulo 3, verso 20, hasta ahí llega la culpabilidad del hombre. Entonces, esa es una manera, digamos, de nosotros entender la epístola. Solo quiero que note esto, aunque retrocedamos después. Del 1 hasta el capítulo 3:20, mire el 20, 3:20, mire bien. Ahí termina una idea. Termina la idea en donde Pablo ha culpado, mire bien, ha culpado a gentiles y judíos. Es decir, ninguno tiene salvación. Ninguno tiene salvación por mérito propio, por capacidad propia. Ellos no son salvos. Ninguno, no hay justo ni a un uno. Así podemos resumir la idea del capítulo 1 al 3:20. Ahora, note esto. En el 21 del 3, mire lo que dice: la justicia es por medio de la fe. Entonces, desde el 3:21 hasta el 5:21, nosotros tenemos la justificación. Diga conmigo, la justificación. Es que tenemos que manejarlo. Culpabilidad, justificación. Culpabilidad, justificación. Entonces, claro, yo quiero entender que desde el 3:21 hasta el 5:21, él ha desarrollado un montón de ideas. O sea, ha desarrollado la idea del ejemplo de Abraham, ha desarrollado la idea pero todas, ¿verdad?, se resumen en la misma idea, que
¿Qué es la justificación? ¿Qué es la justicia de Dios? Es cuando usted le da a una persona la condición de inocente ante los ojos de Dios. Legalmente hablando, toda persona que por fe ha creído en Cristo recibe la justicia de Dios y se pone a cuentas con Dios. Entonces, si yo quisiera resumir la justificación de Dios, ¿cómo lo podría resumir o cómo lo podría ejemplificar? Es darle la capacidad a una persona de poder tener una relación con Dios. Esa es la justificación. La justificación implica que el ser humano estaba apartado de Dios por el pecado de Adán, y cuando él cree que Jesús es el Señor, el hombre se vuelve capaz de poder tener una relación con Dios. La justicia, si bien es cierto, es darnos la capacidad de ser salvos, eso es una condición legal, es una condición jurídica, donde todos los pecados que yo he cometido van a ser, ¿verdad? Van a ser recibidos por Jesús en la cruz, y Él se ha hecho maldición por nosotros y nos ha otorgado. A esto se le llama el intercambio divino. Diga conmigo, intercambio divino. Dios nos transfirió, Jesucristo nos transfirió su justicia, su vida. Imagínese, usted ha vivido la vida de Jesús, usted y yo. O sea, nosotros no podíamos vivir la justicia del Señor, pero por el intercambio divino, que es una connotación de los reformadores, se vuelve esta una capacidad del creyente. ¿Qué sentido? Dios, Jesucristo, nos otorgó su justicia. Él nos otorgó su justicia y nosotros le otorgamos nuestros pecados. El intercambio divino entonces es la acción por medio de la cual Jesús nos otorga su justicia y nosotros le otorgamos a Él nuestros pecados. Imagínense qué combo ese. Imagínense qué intercambio que no será divino, que realmente, hermano, no tiene sentido de ser. Pero Jesús nos ha dado su justicia. Entonces, note esto. Yo quiero que veamos en el capítulo 1, solo para que vayamos así rapidito. Mire bien, en el 1, del versículo 1 hasta el versículo número 17, está la introducción de la epístola. Ahí está la introducción, ahí está el saludo, el proemio, está toda la connotación de cómo Pablo les va a saludar a los romanos. Del verso número 18 hasta el verso 32, le habla a los gentiles. O sea, todo es hacia los gentiles. ¿Qué es lo que les dice? Que ellos negaron la revelación de Dios. Dios se les reveló por la naturaleza y ellos, hermanos, sabiendo que Dios se les había revelado, ellos le dieron la espalda a Dios. Solamente vea un versículo que resume eso. Mire lo que dice el 1:28. Agarre un lapicero y márquelo. No tenga pena de manchar la escritura. ¿Por qué? Porque esto no lo va a volver a recibir así tan fácilmente. Mire lo que dice el 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contienda, engaños y malignidades. O sea, la lista sigue en el 30, porque los gentiles, o sea, los que no son judíos, recibieron la revelación del Señor en la naturaleza, pero ellos la rechazaron. Ahora, en el capítulo número 2, desde el versículo 1, mira hasta dónde va a marcar, desde el verso 1 hasta el capítulo 3, verso 8, hasta ahí usted va a marcar. Aunque parezca ridículo, márquelo o póngalo en arriba. Desde el 2:1 hasta el 3:8, Pablo se va a dirigir al pueblo judío. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia entre los gentiles y los judíos? Los gentiles no tienen la ley de Dios, por eso les habló por medio de la naturaleza. Pero los judíos sí tienen la ley. Entonces, los judíos, aunque han tenido la ley, y aunque han tenido que enseñar la ley, y aunque han tenido la bendición de tener la ley, también han rechazado a Dios. Y son culpables. Son culpables porque no pueden salvarse por sí mismos. No pueden salvarse por sí mismos. Entonces, repito, del versículo 1:18 hasta el versículo 32 es un reclamo al pueblo gentil, al pueblo que no es judío. Del capítulo 2, verso 1 al capítulo 3, verso 8 es un reclamo al pueblo judío que no es capaz, que tiene la ley, no es capaz de poder justificarse a sí mismo. Entonces, ¿cómo nosotros resumimos eso?
¿Cómo nosotros resumimos eso? Diga conmigo, la culpabilidad. Diga conmigo, la culpabilidad. O sea, todos son culpables. No hay uno que sea salvo por sí mismo. No hay uno que pueda salvarse por sí mismo. No hay uno que sea justo por sí mismo. Ahora, falta un pedacito. ¿Por qué? Desde el capítulo 3, verso 9, al versículo número 20, ahí incluye todos aquellos que sobraran. O sea, si no eres gentil o no eres judío, no importa, porque estás en el 9 al 20, por si te crees moralmente aprobado, por si te crees que eres bueno, ¿verdad? Por si te crees no, yo no peco, yo aquí estoy en la iglesia, yo no hago las cosas malas. Ay, pobrecito, ¿por qué? Porque si te quedaba un poquito de orgullo de decir, yo tengo salvación, yo tengo vida eterna, te quiero decir algo. Desde el 3:9 hasta el versículo número 20, Él nos va a decir, señores, ni se les ocurra pensar que por ser buenos, que porque no tienen pecado, porque más de alguno hará aquí que se cree bueno, ¿va? Que se cree que no ha pecado. Entonces, por si te queda una gota de orgullo, por si te queda algo de orgullo, Pablo dice en el 9 al 20 del capítulo 3, estás equivocado, estás condenado. Note lo que dice en el verso 10, 3:10, note lo que dice. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran a derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocieron camino de paz. ¿Qué es lo que usted nota ahí? Usted nota que desde la cabeza hasta los pies el hombre está corrompido. O sea, no hay uno bueno y no tenemos nada bueno en nosotros. Una vez que Pablo nos humilla, por si hay alguna gente que dice, es que yo no peco, es que la verdad es que yo no hago cosas malas, es que yo la verdad es que trato de vivir una buena vida ante los ojos de Dios. Entonces, por si te quedaba dudas, Pablo te dice, no tenés nada bueno y nada bueno hay en ti. Vuelvo a repetir, primero la agarra con los gentiles, después con los judíos y después con toda la humanidad. No hay nada bueno en el ser humano, desde la cabeza hasta los pies está corrompido y no puedes salvarte por vos mismo. Cuando llegamos al capítulo 3, verso 21 en adelante, entramos al tema de la justificación. Y ese es el núcleo de Romanos, ese es el centro de Romanos. Y hemos dedicado meses a entender la justificación. Y hemos ido paso a paso en la justificación. Cosa que no creo pertinente que yo les comience a explicar nuevamente, porque el último tema que tomamos de la justificación es Adán y Cristo. Y aprendimos en lo que Adán no es igual a Cristo y en lo que Adán es igual a Cristo y Cristo es igual que Adán. Vimos en qué se relacionan. Le dedicamos a la porción del capítulo 5, verso 12 hasta el 21, le dedicamos varias semanas de estudio. Incluso al verso 12 le dedicamos 2 enseñanzas, una teológica, filosófica y otra textual, una bíblica. Yo expliqué bien el verso 12, hay 2 sermones de eso profundos en ese texto. Ahora, ¿por qué? Porque desde el capítulo 3, 21 hasta el 5, 21 es la justificación por fe. Salvación por fe sin obras, más nada, menos nada. ¿Qué es lo que demanda la palabra de Dios para ser salvos? Creer en Cristo Jesús como Salvador personal. Entonces, yo quiero que usted y yo entremos en algo. Ahora entramos en una etapa diferente de Romanos. ¿Por qué? Porque le vamos a dedicar 3 capítulos a la santificación. Imagínese usted, a la santificación. O sea, una vez que Pablo me dice, no puedes salvarte por ti mismo porque eres corrupto. Después dice la justificación es el único medio de salvar al ser humano. Y después de decirnos la justificación nos dice, pero la justificación, después de la justificación viene la santificación. Diga conmigo la santificación. La santificación tiene 3 etapas. La santificación es instantánea, progresiva y final. Diga conmigo, instantánea, progresiva y final. ¿Por qué? Estamos llamados a ser santos. ¿Por qué razón? Porque cuando yo reconozco a Cristo como mi Salvador,
Yo tengo una santificación inicial. Santidad en la Biblia es agios. Y esa palabra de santificación implica un apartar a la persona. Es una acción de Dios que aparta a la persona para que sea de Él. Le pertenecemos a Él. Nuestra santificación no depende que tanto oramos, que tanto ayunamos. Nuestra santificación depende de que Dios nos ha justificado por medio de Cristo y por lo tanto pertenecemos a Jesús y pertenecemos a Dios. Ahora, la santificación es inicial cuando acepto que Jesús es el Señor. Entonces, ¿de qué me va a hablar el capítulo número 6? Me va a hablar de una teología en particular, de una teología y de una doctrina en particular, la doctrina de nuestra identificación con Cristo. Nuestra identificación con Cristo. Así se le llama a esta doctrina, la doctrina de la identificación con Cristo. El creyente está identificado con Jesús. Aunque estamos dependiendo de una santificación inicial cuando aceptamos a Cristo, después viene la santificación progresiva, que es que nosotros poco a poco vamos madurando, conociendo más de Dios, reconocemos cada día más que morimos, que poco a poco nos apartamos más para Dios. Es una santificación progresiva. ¿Por qué? La santificación progresiva comienza el día después que usted acepta a Cristo y termina el día que usted se muere. O sea, nunca va a terminar de luchar. Siempre usted va a estar luchando, siempre va a estar usted en esa santificación progresiva, siempre va a estar pasando esa santificación en su vida. Y es un anhelo de nosotros. Yo creo, hermanos, que si entramos al capítulo 6, ¿verdad? Y sin entender qué es lo que nos demanda Dios en este texto, es porque estamos un poco perdidos realmente en nuestra relación con Jesús. Ahora, lo explico así. Mire bien, la santificación es inicial, es progresiva y es final. Porque yo muero. Cuando yo muero es final, porque voy a ser santo completamente. Algo que yo no puedo hacerlo ahorita, porque ¿qué es lo que impide que yo sea completamente, en mi santificación, sea una santificación completa? El pecado que hay en mí. Eso es lo que impide que yo tenga una santificación total para Dios. Por lo tanto, lo que me va a mostrar el capítulo 6 es esa santificación en varias etapas. Y vamos a ver el capítulo 6 y vamos a ver el capítulo 7 y vamos a ver el capítulo 8 para poder ver cómo se relaciona. ¿Por qué? Después de que en el capítulo 6 me va a enseñar mi santificación con respecto al pecado, en el capítulo 7 me va a enseñar mi santificación con respecto a la ley de Dios. Y en el capítulo 8 voy a ver la santificación con respecto al Espíritu, al Espíritu de Dios. Entonces nos queda un tramo de 3 capítulos para ver cómo ser santos. De aquí en adelante usted solo va a oír de santidad. Así que está tiempo para ya no venir el otro miércoles ni el siguiente miércoles, porque vamos a hablar de santidad. Pero de una santidad verdadera, no una santidad hipócrita, ¿verdad? Una santidad religiosa que muchos tenemos, que es aparente, pero que no tiene nada de base bíblica. Entonces el capítulo 6 nos habla de nuestra santificación con respecto al pecado. El capítulo 7, nuestra santificación con respecto a la ley. Y el capítulo 8, nuestra santificación con respecto al Espíritu, nuestra libertad espiritual. Por lo tanto, imagínese usted lo que hemos visto. Hemos visto la culpabilidad del hombre, la justificación por fe, y ahora entramos a la santificación, que es lo que demanda de nosotros el Señor. Ahora, como les repito, no me va a quedar tiempo para enseñar esto, pero lo que nos va a explicar los primeros versículos del capítulo 6 es nuestra muerte al pecado. Y esa muerte al pecado se debe a una doctrina, a la doctrina de la identificación con Cristo. Vuelvo a repetir, ¿en qué se basa mi santificación con respecto al pecado? Y esto es categórico, vuelvo a repetir, ¿en qué se basa mi santificación con respecto al pecado? Se basa en mi relación, óigame bien, con la identificación con Cristo. En esa doctrina bíblica, en esa doctrina teológica, en esa doctrina se basa mi santificación con respecto al pecado. Porque hasta este momento hemos notado algo en Pablo. Va a terminar el capítulo 5, como lo resumimos la semana anterior, dando una declaración,
que puede ser mal interpretada por muchos. Y eso es lo que va ahora Pablo a explicar en el verso número 1. De tal manera que ahorita yo lo voy a explicar para que usted lo note. Pero yo quiero dejar las bases sentadas. ¿Qué relación tenemos los cristianos con el pecado? ¿Qué relación tenemos los cristianos con el pecado? Esa es la pregunta que ahora yo introduzco para poder dilucidarla alrededor de los primeros 5 versículos del capítulo 6. Y eso es lo que usted tiene que responderse. ¿Qué relación tenemos los cristianos con el pecado? ¿Vivimos con él? Sí, vivimos con él. ¿Estamos ante su presencia todos los días? Claro que sí. ¿Vemos las tentaciones? Claro que sí, claro que sí. El pecado es una realidad, el pecado es una realidad. Pero ¿qué relación tengo yo con el pecado? Esa es la pregunta que nos vamos a plantear. Por lo tanto, Pablo terminó el capítulo 5 y note esto. Cuando termina el 5:20, mire lo que dice el 5:20, mire lo que dice. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Entonces, alguno podría decir, entonces pequemos para que la gracia abunde. Si cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia y hay perdón de Dios, entonces pequemos, ¿verdad? Entonces Pablo introduce el capítulo 6, verso 1 con esa posición. Se llama diatriba. La diatriba rabínica es hacerse preguntas, anticiparse a las preguntas que va a hacer el público para responderse. Entonces, esta metodología lo hemos visto en otros capítulos del texto de Romanos. Tal vez usted en este momento no se acuerda, pero yo le doy un texto por si quiere refrescar esa memoria. Mire Romanos 3, verso 1. Él hace como que está preguntándole a alguien imaginario y entonces a esto se le llama la diatriba. O sea, preguntarse uno mismo para responderse. 3:1. ¿Qué ventaja tiene pues el judío? ¿O qué aprovecha la circuncisión? Mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente que le ha sido confiada la palabra de Dios. Pues que si algunos de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. Entonces, algún judío va a preguntarse, vaya Pablo, si vos estás diciendo que solamente nos salvamos por fe, sin obras, y entonces yo como judío, ¿qué ventaja tengo? Habrá un judío que él piensa que hay un judío imaginario que le estará preguntando ahí, y yo como judío, ¿qué tengo de esto, de la salvación por fe? Entonces Pablo comienza el capítulo 3:1 con la misma diatriba rabínica, preguntándose y respondiéndose el mismo. Él se pregunta y se responde el mismo. Vuelvo a repetir el 3:1, mire. ¿Qué ventaja tiene pues el judío? Por si alguno se preguntara, ¿qué ventaja tiene pues el judío? Algún judío preguntaría, ¿qué ventaja tiene el judío? Entonces, cuando termina el 5:20, Pablo ha dicho, cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Entonces alguno dirá, pequemos pues, entreguémonos al pecado porque el perdón de Dios está a disposición. Más de alguno dirá, démosle, vamos a pecar. Y esto, hermano, es algo que yo le digo que es bien fácil encontrar en círculos, ¿verdad? De personas que dicen, mire, es que como somos salvos, salvo siempre salvo, ¿verdad? Entonces hay personas que piensan que la salvación es tan eficiente que pueden pecar todo lo que sea. Y pueden incluso, hermano, hacer lo que sea, lo que le sucedió a estos sectarios, ¿verdad? Del señor Miranda que murió hace unos años. Ellos pensaban que la salvación estaba tan efectiva en ellos que ellos podían tomar, tener 2 mujeres, ellos podían drogar, podían hacer lo que sea, porque cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Entonces Pablo, él se va a responder a esa persona que dice, entonces pequemos, démosle con todo, o sea, vamos a pecar y vamos a hacer verdaderamente que la gracia abunde, ¿verdad? Verdaderamente. Entonces Pablo dice, no, señores, por si a alguno se le ha cruzado por la mente estas preguntas, yo le respondo, no es así. Vea usted el 6:1, ahí está la respuesta. ¿Qué pues? Esas son las 2 preguntas, perdón. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Esa palabra perseveraremos, epinomen, quiere decir habitar en pecado. Mira, yo noto esto. Epinomen, que es perseverar en el pecado, quiere decir una persona que ha hecho habitación ahí, que ha hecho un cuarto y vive en eso.
yo me pregunto, ¿habrán cristianos que están habitando en el pecado? Porque desde ahí notamos, hermano, la primera diferencia. O sea, si tenemos la acción de justificación de Cristo por nosotros, lo primero que nosotros tenemos que tener es que no vivimos en el pecado, ni perseveramos en el pecado. Y esto es algo interesante. ¿Por qué razón? Porque este es un primer examen que yo le quiero hacer notar a usted. Mira, ¿cómo yo puedo notar si realmente Cristo está viviendo en mí? ¿Cómo yo puedo notar si verdaderamente el efecto de la salvación está en mi vida? ¿Qué sientes cuando tienes el pecado enfrente? ¿Qué sientes ante la situación de verte tentado y decir, puedo meterme, involucrarme con esta persona, puedo robar, puedo hacer algo, puedo ser orgulloso? ¿Qué sientes? ¿Sientes amor por el pecado? ¿Puedes vivir y habitar con él? Porque le voy a decir algo, muchos han hecho casa en el pecado y se creen cristianos, se creen creyentes y no lo son, porque están habitando en el pecado y no les molesta el pecado, no sienten incomodidad por el pecado, abrazan el pecado, viven con el pecado, admiran el pecado, obedecen al pecado. La semana pasada les enseñé a vivir en el reino de muerte, y hay gente que vive en el reino de muerte porque están viviendo en el pecado. Pablo comienza con estas dos preguntas que van respondiéndose por sí mismas. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos, epeinomen, viviremos en el pecado para que la gracia abunde? Entonces la respuesta es indubitable, y por eso la forma en que está escrita en griego, esa palabra es una manera enfática de rechazar. Se llama, esto es una, en griego es una condición enfática, es un modo enfático. O sea, si usted piensa que puede habitar en pecado, por eso, ¿cómo podemos nosotros venir sabiendo que nosotros vivimos en Cristo y podemos cohabitar fácilmente con una persona con la cual yo no estoy casado, y saber que yo le estoy fallando a Dios y no querer ni tan siquiera casarme? Está bien si eres recién convertido, pero si tú eres una persona que ya entró en Cristo, ya está en Cristo, tú no tienes que sentir, tú te tienes que sentir incómodo, decir, voy a casarme, no quiero seguir desordenado, yo quiero hacer las cosas diferentes. No puedes habitar en eso, no puedes habitar en esa situación, no puedes habitar en el pecado, porque la respuesta de la pregunta del 1 está en el 2. Mire, en ninguna manera, genoito, manera enfática, que ni se te ocurra. No se puede habitar en el pecado, genoito, no se puede. Ni se te ocurra vivir así. De ninguna manera. ¿Por qué? ¿Por qué? Mire, le voy a enseñar. Y esto es algo interesante porque el auristo indicativo en este texto que voy a leer en la segunda parte, en el verso 2, mire, porque los que hemos muerto al pecado, esa es su relación con el pecado, mire. Esa es su relación con el pecado. ¿Cuál es su relación con el pecado? Usted no tiene relación con el pecado. Usted tenía una relación íntima con él. Hoy ya no la tiene. Usted convive, sí, pero no soy amigo del pecado. Porque yo he muerto al pecado. Ese tánatos, esa muerte, pero la palabra en el texto griego apetenome, o sea, siempre está tanos en medio de la idea, es un auristo indicativo que quiere decir, óigame bien, que hubo un momento en mi vida, históricamente hablando, donde yo me divorcié de él. Yo acepto que como pastor tengo acceso, tengo posibilidades todos los días y tengo que vivir con pecado. Pero yo no tengo una relación con eso,
Porque en la medida que yo tengo una relación con el pecado, entonces yo no soy creyente. Eso implica que hubo un momento en mi vida donde yo tuve que venir y detener mi relación con el pecado. Y ese momento en el cual nosotros detenemos nuestra relación con el pecado, es ese momento particular de nuestra vida, históricamente hablando, cuando yo le dije a Cristo: sí, quiero seguirte, quiero reconocerte. Ahora, yo quiero que usted note esto. Mira, no tenemos que confundirnos, porque ahora Pablo nos va a explicar en qué momento nosotros nos divorciamos del pecado. O sea, yo estoy claro que nos tenemos que ver con Él todos los días, que tenemos que convivir con Él todos los días, pero yo no tengo relación con Él, yo no tengo relación con el pecado, yo no tengo relación, yo no puedo profundizar con Él, yo no puedo tomarme un café con Él, yo no puedo vivir con Él, yo no puedo estar en relación profunda con Él. Y eso se llama practicarlo, porque en la medida que yo practico el pecado, entonces estoy completamente separado de Dios. Y ahí es donde a mí me surgen dudas, como por ejemplo, ¿cómo es posible que nosotros muchas veces hasta sintamos deseos de tener a la vista pornografía, material, ¿verdad? Completamente, hermano, es un material completamente ilegal para las personas, imagínense para Dios. Y ¿cómo nosotros podemos tener relación con el orgullo? ¿Cómo nosotros podemos tener relación con nuestras mentiras, con nuestra falsedad? Yo no puedo tener una relación con el pecado, porque yo ya morí al pecado, yo ya morí a él. El pecado se fue por allá, yo me fui por este lado, porque yo no estoy metido en el pecado. Y ahora ustedes se preguntarán ¿por qué? Entonces, notemos el 2 para terminar la idea. De ninguna manera, o sea, ni se te ocurra, punto y seguido. Porque los que hemos muerto al pecado, ahí está la respuesta, no tenemos relación porque hemos muerto al pecado. ¿Cómo viviremos aún en él? O sea, no podemos decir, es que fíjese que yo, pues sí, yo me echo mis cervezas, yo pues sí, yo ya acepté a Cristo desde hace 6 años, pero yo pues sí vivo con 2 mujeres. No se puede, Señor, no puedes morir al pecado y vivir en él. Es una incongruencia, es una inconsistencia. Entonces yo les digo, yo les puse un ejemplo a los del viernes y me da tristeza decirlo, pero es cierto. Yo analizando el liderazgo de los ministerios de evangelismo, que vamos a hacer cambios, ¿verdad? Cambios en la forma de los ministerios. El hermano que a mí me llevaba el liderazgo del ministerio de evangelismo de la iglesia donde yo pastoreaba, llegaba todos los domingos a llevar el ministerio, tenía un ministerio creciente, siempre llevaba más gente, se celebraban cumpleaños, se evangelizaba, bueno para ganar alma. Pero ¿cuál es el punto? Conmigo sirvió 8 años, perdón, 5 años, más o menos, porque se partó ya de último. Y con el pastor anterior sirvió 6. Y compraron un bus, porque él hizo la colecta para comprar el bus. El bus del Taber Usulután es porque el ministerio hizo la colecta. ¿Y cómo uno puede comprar un bus, llegar todos los domingos, motivar a la gente, involucrarlas en el ministerio? Pero él tuvo un fracaso. Y el fracaso fue cosa que, mire, yo se lo digo con toda sinceridad. Todos podemos cometer errores. ¿Cuál es la diferencia? Que si nosotros hemos tropezado porque tenemos una vida, porque estamos viviendo en pecado, es porque tenemos que reconocer que algo nos hace falta. Y si eso que nos hace falta es Cristo, pues entonces volvamos donde dejamos las cosas con Cristo. Si vos hiciste una mala profesión de fe porque no la hiciste con sinceridad, deberías de comenzar por algo bueno hoy, hombre, y decir, yo quizás, verdad, honestamente, yo no me he entregado a Cristo.
Y yo no te digo que volvás a aceptar a Jesús, no lo hagas, hombre. Pero vos solito allá en la silla decís, verdaderamente yo necesito invocar al Señor y decir, Jesús, venía a vivir en mí. Venía a vivir en mí, solito, vos solito ahí decirle, yo me arrepiento. ¿Por qué? Porque yo me acuerdo de ese quebranto que yo tuve, porque igual que ustedes muchas veces, mire, yo pasé fumando, yo acepté a Cristo en 1996, todo el 97 yo pasé fumando, todo el 98 yo pasé tomando, pero hubo un momento de quebranto en mi vida donde a mí se me fue difícil vivir en hipocresía. El problema es que todos tenemos ese momento donde decimos, hey, he vivido una vida religiosa, una vida hipócrita, engañando a la gente, mintiéndole. Y yo mismo me hinqué ante la presencia de Dios y dije, Señor, yo te pido perdón si he vivido una vida falsa ante tus ojos. Imagínese este hombre que me manejó el ministerio de evangelismo. Pues estaba viviendo con otra señora. Y dejó a su esposa y se fue con la otra señora. Pero él tenía una vida funcional. O sea, él iba a ganar alma y iba a servir. Sí, pero ¿cuál es el problema? Usted sabe que hay personas que Dios las usa porque tienen el don de ser usadas, pero no tienen la salvación de Dios. ¿Usted sabía eso? Usted sabe que Balaam era un hombre que declaraba, ¿verdad? Que tenía declaración y que tenía don para poder declarar el futuro. ¿Y sabe qué? No era salvo y se condenó. Y en la Biblia hay reyes como Saúl que fueron escogidos para llevar la monarquía de Israel, pero no fueron para salvación. O sea, una persona puede ser elegida para un cargo, para un ministerio y darle edad, pero no ser salvo. Y ¿sabe qué? Este hombre tenía una gran capacidad, pero vivía con dos mujeres. Y le voy a decir esto, después que él se fue de la iglesia y después que comenzó ya, se separó de su señora, y está bien, porque él se fue con su pareja, pero ¿sabe qué es lo que yo le critico? Que no volvió, hombre, debería haber venido otra vez. Y hace poco lo encontró el pastor Tony y le dijo, mira, brother, pues deberías de venir. No quiere nada con Dios. ¿Cuántos años de eso? Ya pasaron casi como 6 años. Pero si vos te llegas a un punto en tu vida cristiana donde te das cuenta que sos una persona hipócrita, entonces regresa, hombre, venía a Cristo y decía, hoy la voy a agarrar en serio, hombre. Ya no quiero desviarme, ya no quiero perderme. Quiero que entiendas algo, hermano. El momento en que usted se separa del pecado es un momento, no es un momento religioso donde usted, ay, yo acepto a Cristo por compromiso. No, es un momento en tu vida espiritual, en tu vida cristiana, donde vos decís, esto me sucedió, esto pasó y hoy tengo que apartarme de esto porque ahora quiero creer que Jesús es Dios. Y yo lo entiendo así, porque a mí me pasó. Cuando a mí me pasó mi momento de quebranto, yo tuve que abandonarlo todo y me entregué totalmente a Cristo. Pero yo pasé buenos años de mi vida creyente en hipocresía. Y yo reconozco que yo no conocía a Dios. Y yo reconozco, hermano, que yo leí la Biblia, pero yo no le entendí nada. Yo no entendí qué era eso. Entonces, tampoco seamos hipócritas de ponerle a nuestros hijos, porque hay gente que dice, es que los hijos hay que mantenerlos en una gran disciplina y que deje que ellos se encuentren con Dios. Ellos mismos van a tener su fracaso. Ellos mismos van a ser zarandeados por Satanás y cuando se den cuenta de lo que es Cristo, ellos mismos van a acercarse al Señor. Pero muchos de nuestros hijos son religiosos igual, no tienen a Cristo verdaderamente. Y incluyo a mis hijas. Incluyo a mis hijas que se han criado en el evangelio, que van a crecer. Yo no sé cuántas veces ha aceptado a Cristo. Imagínense que en las fotos del colegio donde he inscrito a mi niña, es un colegio cristiano evangélico, el colegio Emanuel, y dicen, y ponen en el Facebook, yo no lo vi, mi esposa me lo enseñó, me dice, niños que aceptaron a Cristo en su corazón. Y ahí estaba mi hija. O sea, y claro, el pastor Adam la puso ahí, como, está bien, pues yo digo que esa es una de las, quizás la segunda, tercera vez que acepta a Cristo. Pero es que la cosa no es una oración, la cosa es un quebranto. Es cuando Dios te revienta con todo y dice, vos sos mío y ya no vas a vivir lejos de mí y vos me perteneces porque yo te he comprado con mi sangre preciosa. Ya no vas a jugar más con el evangelio, ya no vas a ser hipócrita. Vení, te voy a disciplinar porque sos mi hijo. Ahí te quebranta.
porque sos escogido de Él. Y te dice, hasta aquí vas a jugar conmigo. Y ya no me vas a llamar, dice Oseas, ya no me vas a llamar Baali, dice, sino que me vas a llamar marido. Porque hasta ahorita solo me decías esposito hipócrita. Pero ahora que ya estuve con vos en el hospital, ahora que ya te fui a sacar de la cárcel, ahora que ya te puse un cáncer y ya saliste del cáncer, ahora sí me podés decir Señor, porque ya me conoces verdaderamente como Salvador. Uno le puede decir a Dios papito un montón de veces, pero Señor, eso es solo aquel que ha sido quebrado, aquel que ya pasó por un momento tan duro y dijo, aquí solo Dios me sacó. Y ahí es donde uno aprende a amar a Dios. Y ella dice, ya no voy a jugar, ya no voy a vivir con esta vida hipócrita que llevaba, ya no voy a vivir así. ¿Cuántos han vivido eso, hermanos? ¿Cuántos realmente? Mire, usted puede tener una relación con Dios así, de solo religiosa, ¿va? Ay, ya hace 10 años hice la oración, ya me vine a sentar. Sí, pero a mí no me importa eso. Está bueno que he hecho la oración. A mí decime tu experiencia. A mí decime cómo te quebró Dios. A mí decime cómo hizo para que vos lo amaras y le dijeras Padre. Eso dice Oseas. En el capítulo 2 dice que los israelitas le decían a Dios esposito. Pero de aquí en adelante, o sea, ellos le servían por miedo. Pero llegó un momento después de ser quebrados que ya le dijeron Señor con amor. ¿Cuántos pueden decir así hoy? Señor con amor. Porque ya vieron la oscuridad, ya vieron la penumbra, ya vieron la tristeza y ya saben que Dios no los va a dejar desamparados. ¿Quiénes pueden decir amén a eso? ¿Quiénes pueden decir a eso? Que ya fueron a la oscuridad, ya pasaron por el valle de sombra de muerte y vieron que Dios no los abandonó. Esa gente ya puede decirle no al pecado. Esa gente ya puede decirle no al pecado. Esa gente ya se levantó, mire. Esa gente que ya caminó con la vara y el cayado de Dios en la oscuridad y no sabían qué hacer, pero se agarraron del Padre y el Padre no los dejó abandonados. Esa gente le dice no al pecado. Yo le digo no al pecado, no porque soy teológico, porque soy pastor, no, porque yo lo he vivido, hermano, yo lo he vivido. Yo sé lo que le estoy diciendo. Y mientras no vivas una experiencia, vas a seguir coqueteando con Él y vas a seguir jugando con Él. Pero no permitas que cuando te quebres, apartarte. Si te has dado cuenta de tu hipocresía religiosa, vuelve a Dios y decirle Señor, aquí estoy. ¿Por qué? Porque el versículo 3 y 4 dicen la razón. Diga conmigo, identificación. Pablo entiende que cuando una persona reconoce el señorío de Cristo, el verdadero señorío, no la mentira del diente al labio, de ay sí, yo vengo a la iglesia y vengo el domingo y tengo ministerio. No, mira, si andás, ¿verdad? Si seamos honestos, si andás, ¿verdad? Si andás viviendo, permaneciendo, perseverando, no andás en nada. O sea, estoy hablándole a la gente que ya entiende esto. Porque Pablo entiende que cuando nosotros reconocemos el señorío de Cristo, pasó un evento en nosotros espiritual que nosotros ni nos dimos cuenta. La identificación con Cristo teológicamente quiere decir, y lo voy a explicar ahorita rápido, que estamos identificados con Cristo en 3 eventos: muerte, sepultura y resurrección. Diga conmigo, muerte, sepultura y resurrección. Estamos identificados con Él. Por eso no podés amar el pecado. Por eso no podés vivir en el pecado. No podés vivir en el pecado. Es que te lo vuelvo a repetir. No podés vivir en el pecado. Si te identificás con Cristo, no podés vivirlo. Porque lo que sufrió Cristo en la cruz es suficiente para que nosotros digamos no podemos pecar. No podemos amar el pecado. Pecamos, claro, pero no podemos vivir y perseverar en él. Y por eso Pablo en el 3 dice, esa palabra, hemos sido bautizados en Cristo, lo quiero explicar, es una experiencia. El momento en que se entregaron verdaderamente a Jesús. Entonces note, 3, o no sabéis que todos los que hemos sido, vaya, pongámoslo ahí,
todos los que nos hemos entregado a Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte. O sea, desde ahí Pablo dice, morimos con Cristo. O sea, no voy a explicar la profundidad porque no me queda tiempo, pero adelantaré al verso 4 para que la otra semana saquemos implicaciones de eso. ¿Les parece? Pero ya tienen una idea. Ok, si en el momento que vos aceptaste a Cristo y profesaste que Jesús era Dios, experimentaste esto, qué bueno, te felicito. Pero por mi experiencia no es así. Por mi experiencia es otro momento, es otra etapa cuando uno ya se entrega a Dios. Entonces, lo que quiere decir el versículo 3 cuando dice bautizados en Cristo, quiere decir su experiencia inicial con Jesús. Cuando ellos se bautizaron, o sea, no estoy para explicar el griego, ¿verdad? Pero lo que quiere decir es su primera experiencia con Jesús, cuando se entregaron a Jesús verdaderamente. Ellos fueron sepultados con Cristo en su muerte. ¿Cómo? Verso 4, mire, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte, por el bautismo, a fin de como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Entonces note ahí, morimos con Cristo, sí. Fuimos sepultados con Cristo, sí. Y fuimos resucitados en Cristo, sí. Pablo dice que nosotros hemos tenido estas tres experiencias. Hemos muerto con Cristo, eso se identifica en el versículo 3, en el versículo 5, en el verso 6 y en el verso 8. Hemos sido sepultados con Él, eso se verifica en el 6:4. Y hemos sido resucitados con Él, se identifica en el capítulo 6, verso 5 y verso 8. Entonces, no voy a desglosar eso, pero solo quiero que te imagines algo. ¿Te imaginas que cuando Cristo moría, vos morías con Él? ¿Ah? Vos estabas con Él en la cruz, identificándote con Él. Porque cuando Cristo estaba crucificado, vos estabas, el pecado estaba crucificándose con Él. Y cuando Jesús fue sepultado, también estaba sepultándote con Él. Y cuando Cristo resucitó, también estaba resucitando con Él. De tal manera, hermano, que nos identificamos. La doctrina de la identificación con Cristo implica que nosotros tenemos una incorporación a Jesús. Estamos tan metidos en Cristo, estamos tan metidos en la persona de Jesús. Los textos bíblicos en griego utilizan la palabra sin, que es con, la palabra eis en griego, que quiere decir dentro de Él. De tal manera que cuando dice que fuimos sepultados, dice que a los dos nos sepultaron con Él. La palabra implica estar sepultados en par. La palabra griega sintapto quiere decir sepultar juntos. Porque estábamos tan metidos en Cristo, estamos tan metidos en Jesús, que no podemos meternos con el pecado. No podemos tener relación con Él. Claro, vivimos con Él, lo vemos todos los días. Duerme en su misma cama, se sienta en el mismo sillón suyo, pero usted lo ve como un desconocido. ¿Este quién es? Porque usted con ese pecado no tiene nada, porque su vida está escondida en Cristo Jesús, está en Él, dentro de Él, en la persona de Cristo está tu vida celestial y tu vida eterna. Ahí está tu vida. Mira, vos no vivís en el pecado, vos vivís en Cristo Jesús. Y estás tan metido en las entrañas de Jesús, estás tan metido en Cristo, que moriste con Él, te sepultaron con Él y resucitaste con Él. Y por eso el pecado no tiene dominio sobre tu vida. Tú estás dentro de Cristo. Y por eso el pecado no puede dominar en nosotros. Estamos tan dentro de Jesús que nos hacemos parte de Él y Él de nosotros. Por eso Juan va a escribir en el año 90 el Evangelio de Juan y va a decir: permaneced en mí y yo en vosotros. Yo permanezco en Cristo y Él permanece en mí.
Él está en mí, yo en Él. Eso eres tú, mira. Tú estás en Cristo y Cristo está en ti. Y por eso el pecado lo vemos, lo enfrentamos todos los días, pero no deseamos estar con Él, porque ya Cristo, yo morí con Cristo, me sepultaron con Cristo. ¿Sabes qué significa sepultar a alguien? ¿Verdad? Lo dejas enterrado y ahí termina la vida de esa gente. Y para mí el pecado ya no tiene relación conmigo, porque yo ya no vivo para mí, sino que vivo para Cristo. Y estamos tan conectados con Jesús que Él nos da su vida espiritual en nosotros. Y andamos con algo que se llama vida de Jesús. Vida de Jesús. Diga conmigo, Zoe. La Biblia tiene dos palabras en griego para decir vida. Bios, que es la vida natural, y Zoe, que es la vida espiritual de Dios. Y por eso el 4, que no lo expliqué, sino que lo superficialmente se los enseñé, termina diciendo: nosotros andemos en vida nueva. O sea, no es que la vida, porque hay gente que dice que la vida le ha cambiado. Porque seamos honestos, usted recibe a Cristo y usted llega a la misma cama, usted llega al mismo cuarto, a la misma casa. Usted camina en la misma vida vieja que tenía, ¿sí o no? La misma vida vieja, la misma cama vieja, el mismo varón viejo que tiene, la misma mujer vieja que fue. Todo es viejo. Y entonces, ¿qué es lo nuevo? La vida que está dentro de mí es lo nuevo. Y aunque todo sea viejo, en mí vive Cristo y mi vida tiene calidad de vida, porque ya no vivo la vida pasada del pecado, sino que vivo la vida de Jesús en mí y estoy conectado con Cristo todos los días. Mi vida es diferente, es vida nueva. No porque lo que me pasa es nuevo, sino que porque lo que tengo adentro es la vida de Jesús. Y vos estás dentro de Jesús y Jesús está dentro de ti. Por eso tenés que vivir la vida diferente. No cabe aquí gente que tengan vivencia en el pecado, que permanezcan en el pecado, porque tu vida es nueva. Y tu vida nueva es de calidad, porque Cristo te ha dado su vida eterna y ya no eres igual que antes. Tú eres un hombre diferente, tú eres una mujer diferente. Tú eres distinta, tú eres distinto, porque ya Cristo transformó tu vida. Y aunque el mundo es antiguo y aunque la vida es la misma, nosotros no tenemos lo mismo dentro, porque dentro de nosotros tenemos a Cristo Jesús, nuestro Señor. Hermanos, alaben a Dios, porque hemos sido muertos con Cristo, sepultados con Cristo y resucitados con Cristo. Y vivimos en Él y somos para Él. Y Él es de nosotros. Por eso no deseamos el pecado, ni anhelamos el pecado, ni amamos el pecado, sino que amamos a Cristo y amamos que Él nos amó antes a nosotros. Ame a Jesús, aprenda a amar a Cristo. Y si en este día usted se ha dado cuenta que es un religioso, hoy es un buen día para decirle a Jesús: Jesús, ven a vivir en mí. Yo quiero vivir en ti. Vamos a orar, hermanos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por tu palabra en nuestras vidas.